Capital Radio. Continuamos en directo, 11:04 de la mañana. Bueno, y en este punto vamos a regalarles unos minutos a la historia. Contamos, como el pasado martes, con el historiador graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, Ricky Rizo. Buenos días. Buenos días, Tere, ¿qué tal? Otro registro diferente. El pasado martes hablábamos en este espacio Minutos para la Historia de la historia del carnaval. Antes que nada, Ricky, ¿cómo te encuentras? Le pregunto a todo el mundo cómo se encuentra. Bien, estamos bien. Bueno, pues hablábamos de la historia del carnaval, cómo surgió, sobre todo las murgas. Hacíamos referencia al Laya, ese buque de guerra, el cañonero, que venía de Cádiz o tenía entre su tripulación a gaditanos, y de ahí nace la primera murga, que da origen a las demás. Y nos quedábamos hablando de las murgas femeninas. Me comentabas que la primera murga del carnaval de Tenerife era, tú me corriges, me lo aclaras, estoy hablando de memoria, una murga de Güímar o de Arafo. Las desconfiadas que se forman en 1972. Ajá. Pero esas a nivel insular, a nivel regional, ¿cuál es la primera murga femenina? Pues mira, es muy importante que me hagas esa pregunta, porque ahora puede la gente... Porque la primera murga, sí, la más antigua de Canarias femenina, es las Revoltosas de Lanzarote, que se fundan en 1982. Se les concede el título de A Filarmónica en 1997 y el pasado año 2023, como bien sabrás, fueron galardonadas con la Medalla de Oro de Canarias. Ajá. Al igual que otras murgas decanas filarmónicas, como son aquí la Murga Nifunifá y la Filarmónica Nifunifá y la Filarmónica Los Nietos de Kika de Gran Canaria. Uh-huh. Y la de Arafo, aquella que apareció, esa se mantiene. Esa no se mantiene. Evidente. Por eso, porque yo el programa anterior hablé de 3 murgas más antiguas de Tenerife, que son las que te acabo de nombrar, las desconfiadas en 1972, las atrevidas de 1984, pero ¿qué pasa? Y luego te dije las marchilongas. ¿Qué pasa? Que de estas 3, la única de las primeras que se mantiene en la actualidad es las marchilongas. Por eso se puede decir, sin error equivocarnos, que las marchilongas es actualmente la murga más antigua de Tenerife femenina, pero la más antigua de Canarias es la Revoltosa, porque las marchilongas, si no recuerdo mal, se fundan en 1986. Las Revoltosas ya estaban fundadas desde 1982. Uh-huh, bien. ¿Y qué nos puedes contar más del carnaval? ¿Seguimos con murga o hablamos? Porque nos estamos metiendo en una época en el carnaval en el que hubo restricciones, hubo incluso hasta cambio de nombre. Dejó de llamarse carnaval para pasarse a llamar... Si te parece, podemos hablar un poquito del contexto de cómo fue el carnaval durante la etapa de la dictadura, porque para que las personas que nos escuchan se pongan en contexto, habíamos pasado la guerra civil, que fue desde 1936 hasta 1939. De ahí surge el franquismo, que va a durar hasta 1975, pero también hay que tener en cuenta que entre los años, principios de los años 40, también estábamos en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 hasta 1945, años 40, estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente las conexiones marítimas en Canarias por el periodo tanto la guerra civil como por el estado en ese momento actual de la Segunda Guerra Mundial se van a ver afectadas. ¿Qué pasa? Que las conexiones marítimas afectan a la economía. Uno de los productos así estrellas de la economía canaria es el plátano, uh-huh, que va a ver como su precio se va a disminuir, porque claro, se habían cortado
o se habían perjudicado las conexiones con otros puertos de Europa. Y claro, ¿qué pasa? Que para reforzar el comercio del plátano se va a tener que hacer se va a tener que reforzar el comercio canario con el comercio nacional, con el resto de España. ¿Cuándo se crea el REA, no? A raíz del RES, sí. Ajá. Del Que es cuando se obliga que el único fruta, plátano que entre en la península sea el plátano de Canarias. Es cuando... Sí. ¿Y qué nos sigues contando? ¿Por qué Eso fue, lo que tú me comentas fue en 1972, Uh-huh. cuando se establece la ley del régimen económico y fiscal. Uh-huh. Y claro, eso también afecta a también el consumo de la papa, que estos dos productos van a ser comercializados por los cambulloneros, ¿no? En el mercado negro, para entendernos. Continúa con la pregunta. Nada. No. Decía que la importancia de conocer en ese momento la situación económica de... Claro, y con respecto también a la situación política, como bien tú dijiste, el carnaval en este periodo, en el periodo de la dictadura, no podemos decir que fuese autorizado ni mucho menos. De hecho, a principios de los años 40, en 1942, se crea una ordenanza, se publica una ordenanza que la tengo aquí y te la voy a leer. Ajá, que tiene que ver con las restricciones o con características propias de la fiesta, celebración del carnaval. Con la fiesta en sí. Ajá. Y esa... aquí está. Bien. Vale, cito textualmente. Una vez concluida la guerra, o sea, finales de cuando se finaliza la, sí, en el la 39. guerra. No, esto es 42, cuando ya estamos en franquismo, recientemente acaba de... Bueno, todavía está reciente la guerra civil y tal. Una vez concluida la guerra, sigue prohibida la fiesta. En 1942 se publica la siguiente nota. Prohibidas por orden de la superioridad las fiestas del carnaval. No podrá celebrarse ninguna en exterior que exteriorice tal carácter. Desde el 8 al 22 de febrero corriente, ni se autoriza durante estos días el uso de dominó, caretas o disfraces en las calles o lugares públicos, ni en los cafés, casinos o círculos de toda clase de baile, que periódicamente se acostumbran a organizar con tal motivo, con la sola excepción de aquellos establecimientos que, por su especial índole, tienen permiso para celebrarlo diariamente, pero aún estos mismos no podrán anunciarlos al público como bailes de carnaval, ni introducir en ellos variación alguna que, directa o indirectamente, pueda revelar el propósito de conmemorar tales fiestas. O sea que estaban circunscritos, se prohibieron. En lugares donde se solían hacer estos bailes de carnaval y se circunscribieron a determinados lugares. Pero no se prohibieron, pero tenemos que tener en cuenta, no es que se prohibieran, no sé si te referías a esto, no es que lugares como los casinos, círculos, prohibieran en sí celebraciones de baile. Podrían celebrar los bailes, lo que pasa es que no podían ser anunciados como bailes de carnaval. No se asienta a ciencia cierta si alguna de estas personas que acudía a los bailes tenía la tentativa de aparecer ahí con una máscara, que mientras no fuera de carnaval, en principio no pasaba nada. Y es ahí cuando empiezan a llamarse ya, se burla la censura y empiezan a llamarse fiesta o es posterior. Es posterior. Es a partir de del año 1961, cuando empiezan las fiestas de invierno, que eso fue, digamos, como una especie de recompensa al pueblo de Santa Cruz por haber tenido un buen comportamiento los años anteriores. Entonces, como los gobernantes de la provincia, las autoridades, también la eclesiástica, porque vamos a ver como un obispo, que seguramente te suena el nombre, es don Domingo Pérez Cáceres, facilita también. Es partidario del Sí, carnaval. Es partidario. Entonces, pues es una manera como de no autorizar completamente, pero sí ser un poquito más laxo con las restricciones.
como te dije, en el surgimiento de las fiestas de invierno, vamos a tener a Manuel Ballester Guy Brois, gobernador civil, Ofelio Rodríguez Peña, secretario de la Junta Poblacional de Información y Turismo, y Domingo Pérez Cáceres, obispo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Ellos permiten, en cierta manera, esa celebración. En realidad, teniendo en cuenta lo que acabas de leer, esa circular por la que se prohíbe, la pregunta es, no se prohíben los bailes, se prohíbe anunciarlos, publicitarlos. Se prohíbe cualquier tipo de celebración que tenga carácter de carnaval. Es verdad que evidentemente la prensa de aquella época se cuidaba mucho de hacer anuncios de fiestas del carnaval o actuaciones murgueras, porque claro, tenían miedo que llegara a Madrid, entonces no se anunciaban. Las murgas que salían a la calle o los bailes, claro, como hablamos antes, los bailes tenían permiso, pero siempre que no tuvieran una alegoría carnavalera, igual que las actuaciones de las murgas no eran anunciadas en la calle, sino salían de forma clandestina. O sea que se burló esa censura, esa circular, se siguió celebrando carnaval, pero de aquella manera, escondido en la clandestinidad, hasta que en 1961 se acuerda lo que acabas de leer. Las fiestas de invierno vamos a decir, no se permite, porque de hecho en las letras de las murgas la palabra carnaval estaba prohibida, no podían hacer alusión a carnaval, ni siquiera creo, no estoy seguro del todo, pero me parece que cuando se empieza a permitir un poco la palabra carnaval es casi a finales del franquismo. Y bueno, lo que estábamos comentando, no es que se autorice por completo, pero sí hay una especie de pasividad por parte de las autoridades se locales. Disfraza el carnaval, sí, de fiestas de invierno. ¿Y qué es lo más característico de esas fiestas de invierno? Me imagino que la crítica sería ácida, mucho más ácida. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en esa época estaba la censura, entonces claro, las letras, o sea, los murgueros contaban con ayuda de humoristas que hacían de letristas para, digamos, sortear esa censura. Humoristas como, seguramente te suenen los nombres, Arturo Navarro Grau, Uh-huh. Que hacía el personaje de radio de Cho Pacheco, Uh-huh. también Cho Juan y Luisa Machado, que eran otros. No es Genoveva del Castillo, Seña Pepa, es otra humorista. Sí, pues eso. Y entonces también con el paso del tiempo van a ver los propios murgueros, va a aparecer la figura del letrista, que será el encargado de, sí, de confeccionar la letra. Exacto, estaba buscando esa palabra, confeccionar la letra de tal manera que no tuviera ningún problema. Claro, y ahí se hacía nada que ver con las murgas de hoy en día. No. Bastante ironía disfrazada de tal manera que no se pudiera... Claro, además hay que sumarle lo que te comentaba la otra vez, el programa anterior, que también las murgas acompasaban la letra, que era lo que daba risa realmente, eran los movimientos de los propios componentes. Acompasaban la letra, sí, con ese lenguaje no verbal. Lo que también te quería comentar, bueno, que tenías que el término murga en ese periodo también no era permitido. Entonces, ¿cómo se hacían llamar estas agrupaciones? A filarmónica. ¿Por qué? Porque eran, una filarmónica, para que seguramente los oyentes lo sepan, es un conjunto musical, pues claro. Filarmónica es el conjunto musical, ¿no? Exacto, la filarmónica es el conjunto musical. Sin embargo, estos grupos le ponían la A delante para dar a entender que eran lo contrario a una filarmónica, y también el periodista Ramón Guimera Peña
establece que es quizás también por el contenido afilado de sus letras. Ajá. Y creo que los nombres de las murgas, bueno, si tenemos que hacer referencia a las filarmónicas, tenemos que hacer referencia a la fufa. Sí. ¿Y de dónde procede la Pues fufa? mira, vamos a decir que la fufa, el origen de la fufa no es la ni fu ni fa como tal, sino que primero Enrique González Betancur había creado una murga infantil que era Los Guachis, luego fue director de una murga adulta que se llamaban A Filarmónica Los Bigotudos, que surgen en 1954 y su primer disfraz es de banda de músicos de circo, ¿sabes? Con esos gorros, esos uniformes, y Ujú. incorporan al disfraz un gran bigote. Ajá, por eso los Los bigotudos. bigotudos. ¿Qué pasa? Que ese mismo año, 1955, se quedan sin carnaval por una ordenanza que publica el gobernador de la provincia en aquel momento, que es Carlos Arias Navarro, Ujú. que bueno, la ordenanza viene a decir básicamente que se prohíbe vender artilugios de carnaval, vender caretas, decorar los edificios con motivos carnavaleros, y entonces, claro, pues se quedan Sin carnaval. sí, se quedan sin carnaval. Y sin embargo, las primeras actuaciones que tenemos de esta formación de los bigotudos será en una gala que se hace en el Teatro Guimerá a beneficio del Hospitalito de Niños, en la cabalgata de las fiestas patronales de la Cruz del Señor y en el Círculo de Amistad. Hay que decir que no actuaron como una filarmónica, sino como un conjunto musical. Ajá. ¿Qué pasa? No, sí. ¿Qué pasa? Que ya una vez llega el principio de las fiestas de invierno, se organizan nuevamente, no con el nombre de los bigotudos, y tienen un pequeño problema. Que antes de... hay que una persona que... Vamos a decir primero que Enrique González Betancur trabajaba en una conocida fábrica de Santa Cruz, entonces el bombo de esa agrupación, aparte de poner el nombre a Filarmónica, ponía el nombre de esa conocida empresa. Y uno de los dueños, ¿por qué hizo esto don Enrique? Pues para que esa murga, las murgas en aquella época necesitaban fondos económicos, y entonces era una manera como de, por así decirlo, adquirir un publicitario. Ajá. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que llega al local un señor que era el jefe de esa empresa, y claro, al ver el nombre del bombo les dice, o sea, tuvo digamos, una discrepancia con los murgueros, que les pusieron, mira, le pusimos este nombre porque no encontramos otro a la murga. Y entonces, tanto en el libro La ni fu ni fa a través de la historia, como el 75 años de la murga, exponen que ese señor le contestó literalmente: a mí el nombre que ustedes le pongan a la murga, ni fu ni fa, pero ese lo quitan. Y ese es el origen de que los bigotudos pasaron a llamarse a Filarmónica ni fu ni fa, nombre que mantienen hasta la actualidad. Qué anécdota, ¿no? Más interesante. También hay que decir de la ni fu ni fa que fue la primera murga que innovó con los trajes. Si en el programa anterior te decía que las murgas se vestían con sacos de harina o de papas y se tiznaban la cara de negro, la ni fu ni fa innovó en que el disfraz fue la primera en que se disfrazó de payaso y se pintó la cara de payaso. Porque hasta en ese momento eran lo que tú decías, sacos de azúcar traídos del muelle, que era lo que se comercializaba, y tinte negro en la cara. Y ahí empezamos a ver esos disfraces tal y como los conocemos. Evidentemente han evolucionado a lo largo del tiempo. Sí, ese es el primer origen hasta los disfraces de la actualidad, que vemos que se sigue manteniendo, que aunque pongan adornos, la base del disfraz sigue siendo un vestuario de payaso, y la cara pintada lo mismo, un maquillaje de payaso, aunque le pongan novedades. Qué curioso el origen del nombre de la filarmónica ni fu ni fa.
recurriendo a esa palabra, ese enfado de ese comerciante, de decir, a mí el nombre que ustedes pongan, ni fu ni fa, en vez de él, nosotros diríamos, me da lo mismo, él dijo ni fu ni fa, y ahí el espíritu crítico, me imagino que de don Enrique y demás, para decir, pues mira, ya tenemos nombre, ni fu ni fa, y quitamos el emblema de la empresa. Algo más que sea cortito que añadir, porque ya mira, hemos llegado casi al final. Te voy a, una polémica. Esa creo que es la polémica del pleito, pues lo dejamos para el próximo, lo dejamos aquí. Para el próximo martes, Ricky, porque eso tiene enjundia, tiene demás. Y bueno, recapitulamos. Primera murga femenina, de Canarias. De Canarias, revoltosa. Y así en la actualidad que sigan a nivel de Tenerife, quizás podemos decir que la más antigua, la Marchilonga. Las Marchilongas. Ajá. Bueno, pues así llegamos al final de estos minutos para la historia. Ricky Rizo, muy interesante como siempre lo que nos cuentas de esas raíces de nuestro carnaval. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Capital Radio.